Es muy común escuchar entre las personas que han tenido un MacBook en el pasado que sus equipos siguen teniendo muy buen rendimiento incluso pasados varios años. Ahora que Apple sacó sus propios dispositivos con sus chips de la línea M, vale la pena preguntarse si esto sigue pasando, y en este video te voy a contar si el MacBook Air M1 sigue siendo una buena compra hoy en el 2025. Les voy a dar un poquito de contexto antes de empezar. Antes del 2020, Apple vendía computadores que tenían chips de la marca Intel. Estos computadores tenían un rendimiento bueno, aunque no demasiado diferente a lo que ya se ofrecía en Windows, y su batería no era demasiado buena. A partir del 2020, Apple empieza a fabricar sus propios chips, los M1, que empiezan con el MacBook Air, y a partir de ahí empiezan a ofrecer computadores que tienen dos fuertes muy grandes. El primero, un gran rendimiento, y el segundo, muy buena batería, casi que doblando lo que se estaba ofreciendo en años anteriores. Pero ya pasados 5 años es bastante entendible dudar si esto sigue cumpliéndose en el 2025. Entonces todo lo que van a ver en este video aplica para la versión base que se estaba vendiendo del MacBook Air M1, que tenía 256 GB de SSD y 8 GB de RAM. Pero antes de empezar, si este video te sirve, suscríbete, deja un like y comparte, que esto también le va a servir muchísimo al canal para crecer. Quiero empezar hablando sobre uno de esos dos puntos fuertes, que es la potencia. En cuanto a la potencia bruta que se necesita para el día a día, el computador va fluido como el primer día. Las aplicaciones, como estás viendo en este momento, abren muy rápido, incluso si son muchísimas al mismo tiempo. Para navegar por internet, ya sea por Safari o por Chrome, la navegación es también muy fluida, y como puedes ver podemos tener varias pestañas y rotar entre ellas y no vas a sentir que se siente lento en ningún momento. Debo decir que Safari es un poco más eficiente que Chrome a la hora de utilizar la RAM del sistema y te puede dar una pequeña ventaja ahí, pero con Chrome tampoco te va a ir mal. En cuanto a la parte de ofimática, todo va también muy bien. Puedes estar haciendo presentaciones, puedes estar viendo Excel, puedes luego ir a Safari, utilizar diferentes pestañas, tener música de fondo, tener algún video de fondo también, y el computador ni siquiera lo va a sentir. Incluso si subes el nivel y empiezas a hacer proyectos un poco más semiprofesionales, como la edición de video, como el video que puedes ver en este momento, o edición de fotos que hayas sacado a partir de tu celular, el computador tampoco va a tener ningún problema y tampoco va a sufrir en este sentido. Realmente la diferencia que vas a notar con un último modelo va a ser si de pronto ya subes incluso más el nivel y empiezas a editar fotos que ya sean muy pesadas, que tengan formatos muy pesados, que hayan sido, digamos, tomadas con cámaras demasiado profesionales y que necesitan una herramienta totalmente distinta a un computador de entrada. Lo mismo pasa con videos. Tú puedes editar videos 4K con este computador, pero si le subes a un nivel de 8K o videos en 4K que tienen formatos demasiado pesados porque son muy ricos en datos, entonces vas a encontrar que en ese caso vas a empezar a ver el límite de este chip M1. Una preocupación muy entendible en el 2025 son esas 8 GB de RAM, y es que claro, ni siquiera Apple vende hoy computadores con 8 GB de RAM, la base son 16. Yo quiero reportarles que yo no sentí ningún bajón de rendimiento con esas 8 GB. Aquí pueden ver cómo yo estoy navegando a través de diferentes tabs y en ningún momento tenemos problemas de carga con las páginas. Incluso hay un video que está sonando en el fondo y este nunca tuvo un problema ni nunca paró. También pueden ver que luego voy a otras aplicaciones de ofimática como las presentaciones en PowerPoint o como en Excel, vuelvo a las tabs en Safari y siguen ahí totalmente cargadas, es decir, no hay ningún problema con ese flujo de trabajo que puedes tener saltando entre aplicaciones y saltando entre diferentes tabs por esos 8 GB de RAM. Entonces, ¿qué podemos concluir en cuanto a la potencia? Que si vas a utilizar el computador para cosas normales, cosas de estudiantes, cosas de oficina, el computador va perfectamente bien, no te va a dejar colgado en ningún momento y puedes tener tantas aplicaciones como tabs quieras tener en ese momento. La única excepción podría ser si ya tienes un número exagerado de tabs, como puede ser 100 o 200 tabs al mismo tiempo. Tal vez en ese caso sí vas a tener que recargar algunas de esas páginas web. Otro de esos puntos fuertes es el tema de la batería, y es que aquí obviamente va a depender de qué tipo de computador hayas conseguido. Si lo has conseguido nuevo,
o tiene muy pocos ciclos de carga como el mío que tenía menos de 100, te puedo asegurar que el computador va a rendir todo el día laboral. Te puedes sentar a las 9 de la mañana, irte a las 5 de la tarde sin enchufar el computador y vas a tener batería de sobra para el otro día. Vas a poder estar haciendo todo este tipo de actividades como enviar correos, estar en páginas web, revisar las presentaciones, revisar videos y demás, tener música sonando a partir de los parlantes del computador y te va a rendir absolutamente todo el día. Es magnífico para este tipo de cosas. Otro tema importante es que no tiene un ventilador, y aunque obviamente mucha gente podría ver esto como un punto negativo, el hecho de no tener un ventilador también implica que el computador es completamente silencioso. Los Mac anteriores que tenían Intel y muchos Windows, aunque no todos, tienden a prender el ventilador muy rápido para poder refrescar esos chips que se calientan con facilidad cuando se les exige. En este caso, el MacBook Air es completamente silencioso y además es muy raro ver que el computador realmente se empiece a calentar cuando estás haciendo cada una de estas actividades normales que te acabo de comentar anteriormente. Incluso el M1 tiene una ventaja sobre el M2 porque el M2, a pesar de que es más potente, tiene mayor potencia a costa de calentarse más que el M1. Entonces, en algunas pruebas térmicas, el M1 ha superado al M2 cuando hacen pruebas de mucho tiempo porque el M2 se sobrecalienta mucho más fácil. En el apartado del diseño y la pantalla, el diseño realmente ya se volvió icónico y muy aclamado por los usuarios. Siempre fue un computador increíblemente delgado, pesaba 1.3 kilos, pero además está construido en aluminio y da la sensación de que nunca se te va a romper, que es muy durable. Fue una de las mejores decisiones tanto para los estudiantes como para las personas que se estaban moviendo todo el tiempo. Por otro lado, la pantalla es muy cumplidora. Yo creo que tiene el brillo justo, no es el mejor del mercado, pero está muy bien incluso si tienes una ventana al lado o si estás en exteriores. Tiene muy buenos colores, se van a ver muy bien las fotos, los videos, las series, las películas. Y de pronto lo único malo es que tiene ya unos bordes que pueden ser muy gruesos para el 2025 y ya se empiezan a ver un poco viejos. Otra cosa donde sí se está viendo muy corto es en la cámara web, y es que esta tan solo es HD, y aunque no es que se vea muy mal, sí se empieza a notar un poco la diferencia con las cámaras que se venden ahora en el 2025. Otra parte que no era muy positiva era la oferta de los puertos, ya que tiene dos USB tipo C, que son Thunderbolt 3, y además tiene el puerto para los auriculares. En esa época, digamos que no había tantos adaptadores para poder convertir ese tipo C en un multipuerto, pero hoy en día sí, y de hecho son mucho más baratos que antes. Entonces es muy probable que te puedas comprar uno o que incluso ya tengas uno en casa. Y de esta manera pues no sea el problema que solía ser 5 años atrás. Por último tenemos el teclado y el trackpad. El teclado es muy bueno, es muy cómodo, las teclas tienen un muy buen recorrido y no te van a generar una fatiga después de toda la jornada laboral escribiendo. Ahora, el trackpad, Apple tiene los mejores trackpad de la industria, es un 10 de 10, responde muy bien a los gestos, tiene un muy buen tamaño y te permite navegar por todo el sistema operativo con total tranquilidad y comodidad. Voy a finalizar con el tema del precio y en este caso quiero hacer una comparación contra lo que sería comprar el último modelo, que es el M4 en este momento. Entonces acá vamos a tener que el M4 en promedio, cuando digamos tenemos ofertas, vale aproximadamente $900, mientras que este M1, si lo consigues nuevo, que ya es raro, se consigue alrededor de $600, y si lo consigues de segunda mano puede ser desde 500 para abajo dependiendo del estado en el que se encuentre el equipo. Entonces, siendo esto así y sabiendo que hay casi un 40 o 50% de descuento entre el M1 versus el M4, ¿en qué casos vale la pena irse con el M4? Bueno, yo creo que hay dos grupos para esta respuesta. El primero de ellos es si a ti te gusta mucho tener el último diseño, te parece que ese diseño ya está viejo y crees que vas a tener algún beneficio a partir del último de los diseños, te puedes ir en ese caso ahí. Y el segundo es si tú crees que vas a necesitar que tu computador rinda a tope por lo menos 5 años, en ese caso también debes irte con el mejor, con el más actualizado, porque este M1 rinde bien, ha rendido muy bien por los últimos 5 años, pero yo creo que le quedan aproximadamente unos 3 años más de buen rendimiento, 3 o 2 años. 5 años yo creo que ya no, ya va a ser descontinuado incluso en las actualizaciones de software que da Apple, y por ende pues ya empieza a ser una oferta no tan atractiva como lo es en este momento. Espero que esta información te haya sido útil.
Como te digo, suscríbete, da like y nos vemos en la próxima.